50 años, toda una vida de recuerdos sobre ese trágico momento, el terremoto que sacudió a Guatemala, ese 4 de febrero que era de madrugada y que muchas personas todavía estaban durmiendo. Tal vez pocos salieron a trabajar o a estudiar, pero no todos. En ese momento muchos estaban todavía en casita con sus familiares, en compañía de esos seres queridos, y varios que tienen ese mal recuerdo porque murieron muchas personas. Y por eso es que acá en Telediario Al Amanecer nosotros quisimos compartir este especial del señor Eduardo Mendoza con imágenes inéditas de ese acontecimiento, pero también queremos saber lo que vivieron, lo que experimentaron los sobrevivientes. Por eso es que hoy estoy con don José Luis de León. Él es parte de Telediario Al Amanecer. Obviamente ustedes no lo ven porque él está detrás de cámaras todos los días, pero queríamos hablar con él, con don José Luis. ¿Cómo vivió esos momentos, don José Luis? Buenos días. Buenos días, estimados televidentes. Sí, tremendo. Primero los gritos de mi madre, ¿verdad?, que gritaba: José Luis, salí, salgan, patojos, salgan. Y después hubieron réplicas, después del temblor grande, vinieron réplicas, que el ruido de las láminas que se oían, las paredes que se caían, fue tremendo. Don José, yo quiero puntualizar en algo. Hay muchas personas que dicen yo mantengo ese recuerdo porque ya eran adultos, tal vez otros que dicen yo era muy niño apenas y recuerdo algunas cosas, pero don José Luis, usted iba a cumplir 18 años, me estaba contando. Cuénteme un poquito de eso porque me estaba diciendo que estaban previos a un repaso, que eso se le decía antes. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, sí, mis padres habían dicho que a las nenas de 15 años y a los varones a los 18. Entonces había dicho que nos iban a preparar un festín, unos panes, ¿verdad?, porque no había mucho dinero. Y entonces estábamos contentos que iba a haber repaso, pero sucedió lo que no esperábamos, ¿verdad? O sea, ustedes estaban preparando para la fiesta de sus 18 años, que en unos 10 días más o menos faltaba para poder celebrarlo, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Mis hermanas y mi hermano estaban contentos también, que iban a poner adornos, que iban a poner bonito ahí para que yo estuviera gozando de esa festividad. 18 años. Hoy pues ya tenemos 68 y vamos a cumplir 69, si primeramente Dios, el 13 de febrero. Por supuesto, don José, pero entonces ya no hubo repaso. Ya no, estuvimos en las calles, dábamos vuelta. A pesar de que estaba a mi corta edad, teníamos que estar dando vuelta. El ejército de los Estados Unidos mandó unas carpas que se pusieron ahí enfrente al 719, donde están los gimnasios de deporte, ¿verdad? Usted la ciudad deportiva. Zona 5, ¿verdad? Zona 5, 11 Avenida y 29 calle. Y esa parte de la capital me imagino que sí estuvo con bastantes daños en las casas. ¿Su casa no fue afectada o sí fue afectada? Bien, también. ¿Qué fue lo que se afectó? Se cayó la pared de enfrente, las casas de la zona 5, la mayoría en adobe, ¿verdad?, cayeron. Había unos palomares que yo también viví ahí, ¿verdad? Y se desaparecieron, ¿verdad? Ya quedaron en escombros. Don José, ¿y de su familia todos estaban bien? ¿Sus papás, sus hermanos? Sí, gracias a Dios a ninguno nos pasó nada, ¿verdad? ¿Vecinos de los que ustedes conocieron algún acontecimiento trágico de ahí del sector? Gracias a Dios en ese sector no hubo muerte, ¿verdad?, pero sí se cayó las casas, ¿verdad? ¿Sí? Pero no hubieron. Don José, cuánto costó para que ustedes pudieran recuperarse? Porque me imagino que como era a nivel general, para poder venir y hacer otra vez las casas o levantar las paredes, de lo que usted pudo observar cuando tenía 18 años, ¿qué fue lo que le costó a estas personas poder levantarse? Estuvo difícil, ¿verdad?, algo difícil, porque el dinero pues no era en abundancia, ¿verdad?, y mucha gente pues hizo de lámina, al principio lámina y también tablas, mientras tenían el dinero para poder construir nuevamente, ¿verdad? Don José, y en ese momento muchos dicen que no hubo luz. Cuéntenos un poquito de cuando empezó a temblar. ¿Qué fue lo que usted sintió? ¿Qué era lo que pensaba? Porque uno a veces piensa un montón de cosas en cuestión de segundos. ¿Qué era lo que usted pensaba y qué era lo que decía su familia? Sí, nosotros pues ya nos dormimos tarde
y cuando mi madre gritaba, no encontrábamos dónde estaba para poder abrir la puerta. Ajá. No ubicábamos dónde estaba el cerrojo para salir. Y mi madre gritando. Yo le había dado también permiso a un muchacho que se quedara en un cuarto que estaba desocupado. Y él gritaba que iba a botar la puerta porque también él sentía miedo ahí porque se cayeron las paredes, ¿verdad? La persona que estaba durmiendo con ustedes estaba encerrado entonces. Sí, porque como no lo conocía, entonces yo le di permiso para que se quedara ahí, pero le dije que se quedara bajo llave, ¿verdad? Porque teníamos un perro que se lo podía comer. Lo dejaban bajo llave. Lo dejaba bajo llave y él gritaba, ¿verdad? Porque se asustó de plano también, igual que Claro. nosotros, ¿verdad? Ajá. Y como te digo, las ¿Y réplicas cómo eran pudieron tremendas. abrirle la puerta a él? Pues va a buscar la llave, va a buscar en la oscuridad y ni siquiera una linterna, nada. Claro. Al fin logramos encontrar la llave y abrirle y salió. Vos, si no me abrís, hubiera botado la puerta. Sí, pues, Bueno, ahorita nos da risa, ¿verdad, don José? Sí, pero obviamente en ese momento me imagino que estaban con aquella llantos, me imagino que hubo llanto porque de desesperación y de no saber sí. qué iba a pasar. Sí, porque se gritaba, no corran, porque en ese momento sí, hubo gente que se cayó, porque los movimientos que quedaron después eran también duros, ¿verdad? Wow. Bueno, nosotros hemos estado como recibiendo mensajes también al 5691-7782. Quiero leerles un mensaje, don José Luis, ya que usted está con nosotros también para que vaya recordando a las personas todo esto. Dice, buenos días, yo tenía ya 11 años para la fecha del terremoto. En la madrugada nos despertó el movimiento tan grande que me caí. Al levantarme recuerdo que la luz se fue. Lo que más presente tengo es que la actitud de muchas personas fue de cooperación y empatía. Los veo todos los días. Mi nombre es Ingrid Garzaro y aún vivo en Zona 21, Justo Rufino Barrios. Gracias, Ingrid, gracias por compartirnos ese momento y ese sentimiento que se guarda después de algo que se vivió y que obviamente pues fue muy doloroso para algunas personas. Don José Luis, hay algunos guatemaltecos que dicen que cuando sienten un temblorcito, un sismo, pues les da aquel pánico, pues entran en pánico, ¿no? Sí, sí. ¿Usted le pasa lo mismo, don José Luis? ¿O cuánto tiempo le llevó superar esto o no le pasó eso? Cuéntenos. Bien, porque hemos tenido aquí también dentro de los estudios que tiembla, pero siempre también nos han indicado que con calma, va, que tomar con calma las cosas, porque sale uno corriendo, las gradas, puede resbalarse y tal vez no pasó a mayor cosa. Exacto, eso también hay que tomarlo en cuenta. Tenemos otro mensaje que nos llega al 5691-7782. Ahí lo colocan en pantalla. Vamos a leerlo. Buenos días. Mi nombre es Mayra Bracamonte. El ver ese reportaje del terremoto hizo a que yo volviera a vivir nuevamente ese momento. Derramé lágrimas al recordar ese momento. Yo apenas tenía 5 años y nunca he podido olvidar ese momento, nos dice Mayra Bracamonte. Me imagino pues que queda en su mente ese recuerdo, Mayra, de ese pesar, ese dolor, porque al escuchar, don José Luis, me imagino que al escuchar los gritos de las otras personas, no sé si en su casa o tal vez los vecinos que gritaban, auxilio, ayúdeme, no sé qué gritaban al momento de sentir que todo estaba temblando, pero eso sí queda grabado en uno, ¿no? Sí, sí. Sí, porque después de que pudimos salir de la casa, tuvimos que ir a ayudar a gente que estaba saliendo con los padres que ya estaban, ellos en ese tiempo estaban ya grandotes y yo estaba jovencito, ¿va? Entonces había que ayudarlos. Ayudar a los adultos mayores y a los niños, ¿no? Y también, sí, ayudar a toda la gente que está con nervios. La otra de las cosas que gracias a los pueblos, a los países vecinos, mandaron víveres, porque también se escaseó la comida. Entonces... Era lo que estaba diciendo Ingrid, ¿verdad? Vamos a ver otro mensaje, lo leemos ahí para todas las personas que nos están escribiendo, don José Luis, porque obviamente esto nos llevó al pasado. No a mí, porque no lo viví, pero sí a don José Luis y a otros televidentes que yo sé que están pendientes de Telediario El Amanecer. Gracias, gracias por hacernos parte de ese recuerdo que no fue bonito, no fue grato, obviamente, pero que ahora lo mantenemos medio siglo después, 50 años, don José Luis.
pareciera que fue ayer para algunos. Vamos a leer este mensaje que nos envían en este momento. Buenos días, yo soy de Zacapa y me recuerdo que todos pensamos que nos estaban atacando, pues en esos días estaba la bulla que iba a haber guerra, según lo que dice esta persona, y que porque Guatemala estaba peleando por Belice, dice aquí nuestro televidente. En este caso, pues para ellos fue un susto tremendo, me imagino yo, porque dice que pensaron que iba a haber guerra. Imagínese, don José, obviamente uno no sabe qué es lo que está pasando y allá en Zacapa pasó eso. Pueda pasar, ¿no? Que en cuanto esté ese movimiento y la bulla de la gente, tal vez algunos ni se habían despertado, don José, y no sabían ni qué estaba pasando. Sí, es cierto, como cuando gritaba mi mamá, ¿qué estaba pasando? ¿Qué pasa? Si el cuate que le había dado yo posada se había salido y estaban mis hermanas pequeñas, ¿verdad? Entonces sale uno ¿Usted es el más corriendo. grande de los hermanos? No, mi hermano que en paz descanse murió en la pandemia. Y él también lo vivió, obviamente. Sí, sí. Bueno, tenemos otro mensaje, don José Luis, porque hay varios guatemaltecos pues, que nos siguen escribiendo. Buenos días, Telediario. Yo tenía 13 años cuando fue el terremoto y fue horrible. Se escuchaban ambulancias, gritos, perros ladrando y los temblores. Fue horrible. Atentamente, Maya Castro. Maya, me imagino que obviamente fue perturbador ese momento. 13 años todavía recuerda uno muchísimo. O sea, a los 5 años uno recuerda. Don José Luis, hay algo que llama la atención cuando hay un temblor y lo dicen mucho en Guatemala. ¿Los perros? Sí, aullaban los perros. Pero como aquí nos gustan los animalitos, ¿verdad? Hay bastantes y se oía ese. Aparte de eso también, Carla, te cuento que se hicieron rondas, ¿verdad? Porque también ahí los dueños de lo ajeno estaban al pendiente de que se descuidara uno, ¿va? Claro. Vamos a ir a una pausa, me están diciendo de producción, y vamos a regresar en un momento para seguir platicando sobre lo acontecido en 1976. Usted tiene... Era la frase que se escuchaba en 1976 por el mandatario de ese momento, Shell Eugenio. Y en este caso vamos a revivir un poco sobre estos hechos por los mensajes que ustedes nos escriben. Vamos a empezar a leer, don José, los mensajes de los televidentes, pues que también nos quieren compartir un poco de eso. Yo viví este terremoto, yo tenía 28 años y fue algo que jamás se me olvidará. Yo vivía en la zona 15, pero con un amigo que en paz descanse, la noche anterior nos habíamos ido de parranda y nos habíamos quedado en el carro de mi amigo en una gasolinera. Y cuando sentimos, estábamos a media calle entre el carro. Lo saluda Juan Ramón Catalán. Don Juan Ramón, me imagino, Juan Ramón Citalán. Don Juan Ramón, me imagino que pues ahora usted tiene 78 años y mantiene vivo ese recuerdo. Imagínese, don José, estar en la calle sin saber cómo está su familia, ellos preocupados porque en ese momento no existían teléfonos. O si existían eran teléfonos de casa, pero no había cómo comunicarse a la calle. Como él dice que se quedó en plena calle con su vehículo que estaba moviéndose por el sismo. No, yo imagino que qué difícil, sí, ¿no? Es difícil. Sí, es que el que vivió ese momento... tremendo porque se sacudía todo se movía, todo se caía, sin luz, entonces no podía uno ni ver. Con el miedo, definitivamente. Vamos a seguir leyendo mensajes, don José, porque son varios los que nos llegan a Telediario y queremos leerlos casi todos. Muy buenos días, aún estoy viva para el terremoto. Yo tenía 9 años, vivía en la zona 6 Cipresales. Todas las casas eran de adobe. Muchos de mis amigos vecinos de mi cuadra murieron, niños y adultos. Los enterraron en zanjas. Mi nombre es Erika Maldonado Sandoval. Erika, qué triste, qué feo saber que alguien más de los que uno conoció murió, don José, porque eran tantas personas, me imagino. Ella dice que eran niños y adultos
los que murieron y los tuvieron que... no hubo ni siquiera un entierro, como nosotros decimos acá, de la forma en que se hace, sino que solo los metieron en una zanja, un entierro digno, no hubo para ellos, don José. Sí, existe en la verbena una fosa común, donde de una vez los llevaban. Se llevaban los cuerpos y de una vez ahí se hacía la inhumación. Ahí Seguimos está. leyendo mensajes. Gracias a todos ustedes por compartirnos. Yo tenía 4 años, fue horrible, pero el gobierno nos ayudó mucho y nos envió al Campo Marte. También de parte de México nos daban desayuno todos los días. ¿Usted estuvo en el Campo Marte, don José? No, estuvimos en la ciudad deportiva. Ah, en la ciudad Ahí deportiva. nos dieron las carpas que te había contado. Ajá. Y sí, de veras que toda la gente fue repartida donde había espacio, así como donde está ahorita la Contraloría de Cuentas de la Nación, ahí hubo gente que hizo su champada. Wow, me imagino que también ahí pues hubo un espacio, como esta persona mencionaba, que ahí en el Campo Marte tuvieron que ubicarlos. Vamos a leer un último mensaje de nuestros televidentes. Gracias por escribirnos. Bendecido día. Yo tenía 5 añitos, mi abuelo me decía que saliera, pero primero tenía que sacar al perrito hasta que me sacó. Hoy en día, a los temblores que hemos vivido, mi cuerpo no reacciona. Me quedo paralizada. Buenos días, dicen. No, definitivamente, ¿cómo no van a sentir esto si al final de todo ello, pues obviamente muchas personas quedaron afectadas y les da pánico, don José Luis, el hecho de vivir este terremoto? Pero usted que ha superado todo eso, don José Luis, al final todo queda en la memoria y es parte de lo que hemos vivido como una nación, ¿no? Sí, nosotros ya tenemos el conocimiento de que en nuestra Guatemala hay sismos a todas horas, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados, como lo dice la Conred, ¿verdad? Tener esos mensajes que dan en la cabeza para que cuando suceda algo, que ojalá no, pero que estemos preparados, ¿verdad?, para ese momento. Por supuesto. Y aquí solo los recuerdos quedan, y yo repito esa frase del mandatario Shell Eugenio Lauerut García: Guatemala está herida, pero no de muerte. Mantengámoslo también en nuestra mente y siempre recordemos, son 50 años que han pasado. Algunos todavía mantienen en su memoria lo ocurrido, pero recuerden también que hay que mantenerse tranquilos cuando pues ocurra un sismo. Por favor, no salgan corriendo, porque también por eso algunas personas mueren. Y cuéntenles esta historia a sus hijos, a sus nietos, para que ellos también pues vayan conociendo qué fue lo que pasó el 4 de febrero de 1976. Gracias por sus mensajes, gracias por escribirnos acá a Telediario Al Amanecer. Gracias, don José Luis. Nosotros vamos a ir a una pausa. Gracias por contarnos parte de su historia. Vamos a ir a un corte comercial.